Muy bien, Inges. Buenos días. Espero y se me escuche bien, que todo se vea de una manera homogénea, óptima. De no ser así, por favor, háganoslo saber en los comentarios. No me queda más que darles una bienvenida a la sexta sesión de adopción de estas herramientas de SolidWorks Simulation y vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Primero que nada, Inges, una disculpa por lo sucedido la semana pasada con el tema de que se nos fue la luz, entonces no teníamos internet y no se veía para cuándo iba a estar resuelto, ¿no? Por lo que decidimos pues mandar el correo sobre que se iba a posponer, pero ya, todo bien por el momento. De nuevo, una disculpa y vamos a dar inicio a nuestra sexta sesión. De aquí, Inges, en este momento los instructores vamos a ser un servidor, Leonardo Durán, y el ingeniero Miguel Briceño. Yo estoy en el área de aplicaciones dentro del dominio de simulación. Inges, un mensaje que definitivamente tiene que ser mencionado el día de hoy es que nuestro compañero Jorge Chávez ya no va a estar dentro del equipo de IntelliJ por temas de oportunidades laborales, tuvo que salir de la empresa y nos quedamos Miguel Briceño y yo, Leonardo Durán, al frente del departamento de simulación. Y vamos a seguir continuando con las sesiones que se tenían como hasta el día de hoy. Esta es la sexta sesión, entonces ya vamos un poquito, ya estamos iniciando nuestra segunda mitad de las 10 sesiones programadas para estas opciones de entrenamiento, ¿no? De aquí, pues volver a recordarles que este es nuestro correo de soporte para cualquier duda, comentario, incluso requerimiento que ustedes lleguen a tener. Aquí, Miguel, no sé si tengas algo que mencionar, extra, que se me haya pasado tal vez. No, pues referente a eso, sí, que seguimos en pie con el terminar de finalizar las 10 sesiones, estamos, sí, justo a la mitad, y pues espero que le puedan ir sacando provecho a cada una de estas. Igual forma, pues sería cada 15 días, entonces a partir de hoy, pues sería 15 días para la siguiente, ¿sí? Sí, y creo que hemos formado dentro de las sesiones y de la enseñanza aquí por parte de Miguel y en su momento Jorge Chávez, se ha formado una buena comunidad de usuarios de simulación. Espero y así se hagan sentir ustedes con la comunidad que se ha formado, tanto en el foro donde se han estado subiendo las sesiones y pues con estas sesiones quincenales, ¿no? Miguel, la sesión 5 ya está arriba en el foro, ¿verdad? Ya la pueden visualizar sin ningún problema. Sí, ya está también ahí en el foro que les hemos compartido. Igual si alguien no tiene por ahí el acceso, pues podemos nuevamente compartirlo si nos lo solicitan y para que puedan ver las grabaciones de sesiones anteriores y que esta se verá presente pues a lo largo de la semana. Muy bien, excelente, es correcto. Muy bien, continuando con nuestra presentación, con nuestra sesión, vamos a ver que toca la lección 6, en donde se tiene como título Conectando componentes. Vamos a ver lo que tiene que ver con contactos y conectores en simulación. Esto es muy importante y conforme vayamos avanzando en las slides, vamos a visualizar cuál es la importancia de estos contactos y conectores, ya que, vaya, pues todo lo que nosotros configuremos en el escenario de simulación va a ser como la representación física que va a estar teniendo nuestro ensamble o nuestra pieza de nuestro diseño 3D. De aquí, pues bueno, es nuestra sesión 6 de 10, por lo que repito que ya es la segunda mitad de nuestras 10 lecciones y es el inicio de esta misma. Hemos ya tenido 5 lecciones en donde hemos estado viendo puntos específicos o puntos de interés a la hora de estar corriendo simulaciones o estos tal vez mejores prácticas que muchas veces se dan por sentado o se deja pasar. Entonces, ahora vamos a hablar de conectores y conexiones o contactos dentro de SolidWorks Simulation. De aquí, Inges, vamos a ver nuestro objetivo. El objetivo general es que
En esta sesión vamos a aprender a controlar las conexiones entre cuerpos dentro de un modelo FEM, dentro de contactos rígidos hasta superficies en contacto real, tornillos, pasadores y otros más, ya que hay varios conectores que se pueden configurar dentro de SolidWorks Simulation. Vamos a ver cómo usarlos estratégicamente para colocar simulaciones estables, eficientes y representativas del mundo físico. En tipo, el objetivo general sería este de nuestra sesión número 6. De aquí, Inges, vamos a ver cuáles van a ser los objetivos y pues también tiene que ver con la agenda que vamos a estar teniendo a lo largo de esta hora, de este tiempo que destinamos para la sesión. Vamos a ver los tipos de contacto y cómo es su representación física. Vamos a ver los conectores, elementos simplificados para unir componentes y finalmente las buenas prácticas de contacto y conectores. Algo que cabe mencionar es que hay dos formas de simular o de representar las conexiones que pueda estar sufriendo nuestro ensamble. Puede ser tanto un contacto global dentro de nuestro modelo, que va a ser un contacto que va a estar interactuando con todo nuestro ensamble de manera, vaya, global en todo el ensamble. Sin embargo, podemos nosotros configurar conectores específicos de un tipo específico en ciertas zonas de nuestro ensamble, aparte del contacto global que va a estar teniendo nuestra geometría. Muy bien, entonces, como en todas nuestras sesiones, Inges, vamos a estar viendo cómo es la representación o el diagrama de flujo o el flujo de trabajo dentro de SolidWorks Simulation. Primero, pues partimos de un modelo CAD, de un planteamiento para nuestro análisis. De ahí vamos a nosotros vaya a preparar nuestra geometría, tal vez eliminar ciertos aspectos o ciertas zonas geométricas que, que, que van a estar siendo como un costo computacional extra a la hora de estar corriendo nuestra simulación, a la hora de estar resolviéndolos y tenerlo de la mejor manera preparada para pasar al modelo matemático en donde se va a discretizar nuestra geometría, en donde vamos a poder nosotros configurar, vaya, como lo han estado practicando y viendo a lo largo de las sesiones, donde vamos a estar configurando todas las interacciones físicas que van a estar teniendo nuestro ensamble o nuestra pieza. Finalmente pasa a nuestro modelo FEA, perdón, una disculpa, y se soluciona nuestra representación geométrica eh, de tipo FEA y finalmente tenemos nuestros resultados, ¿no? Es así como es el flujo de trabajo en SolidWorks. De aquí vemos que hay una etapa con nuestro diseño CAD, hay un procesamiento FEA en donde se hace el discretizado y todas las interacciones que vaya a estar teniendo nuestra geometría y finalmente el postprocesamiento o la etapa de resultados en donde vamos a poder visualizar estos resultados, ¿no? De aquí, Inges, el tema de conectores y conexiones se centra más que nada en la parte del preprocesamiento FEA, en donde vamos a estar configurando, vaya, nuestro material, vamos a estar configurando nuestras sujeciones, nuestras cargas que vaya a estar teniendo nuestro modelo y también los contactos y conexiones que vaya a estar teniendo el modelo de igual manera. Algo que es muy cierto es que los contactos y conexiones comúnmente o no comúnmente se usan más en ensambles o es la manera en donde se usan más comúnmente. En piezas no es necesario que yo de una sola pieza o una pieza de SolidWorks, yo genere tal vez un contacto de una parte de mi geometría con otra, ya que pues, simplemente no se podría porque no está interactuando una pieza con otra pieza. Y lo vamos a ver un poco más adelante en la presentación. Muy bien. Vamos a tener como información que cuando agregamos contactos, el solver modifica la matriz de rigidez y o introduce condiciones adicionales que reflejan cómo interactúan nuestros cuerpos. Esto es muy importante ya que cuando nosotros generamos los contactos, después se genera la malla. Entonces, la malla tiene que representar de igual manera como está representando todo el modelo,
ese contacto o esa conexión en particular que nosotros hayamos configurado. Es por eso que también se agregan elementos a nuestras matrices de rigidez, porque recordemos que la malla es donde contiene los elementos de, vaya, la matriz de rigidez, las ecuaciones que representan a cada elemento por sí solo, separadamente, y de ahí pues ya se hace la resolución de la simulación, ¿no? Y vamos a ver también que los contactos no son solo una condición visual, son ecuaciones adicionales que cambian por completo la forma del solver, la forma en que el solver envuelve el problema. Es lo mismo, es parecido a lo que les acabo de mencionar, Inges, lo que hace cuando nosotros generamos un contacto o una conexión, más que nada dentro de nuestro modelo de simulación. eh, se agregan ecuaciones y se agregan parámetros o variables a la hora de estar resolviendo nuestra simulación. El solver tiene que capturar la representación que se genera gracias al modelo FEA de nuestro ensamble. Miguel, ¿tienes tal vez algún comentario en esta parte, Miguel? ¿Algo que te gustaría tal vez resaltar? Pues sí, fíjate que sí tocas ahí los puntos importantes, Leo, porque el mencionar que son ecuaciones adicionales, el mencionar que modifica la matriz de rigidez en la que se basa todos los cálculos, pues volvemos a tema y que hemos mencionado a lo largo de las sesiones, ¿no? Costo computacional. Entonces, nosotros al incluir estas ecuaciones adicionales, modificarlas, vuelve pues más compleja la solución. Entonces, pues es muy importante llevar buenas prácticas en lo que viene siendo la configuración de las interacciones de nuestros componentes, porque pues puede llegar ahí a complicar numéricamente bastante, a llevarnos a tiempos de solución, pues bueno, bastante largos, ¿no? Entonces, es por ahí importante conocer este tema para también, bueno, no asustarnos cuando algunas simulaciones de ensambles se llegan a tardar y pues poder también optimizarlo, a lo mejor para las simulaciones de aproximación, hacerlas más ligeritas en referencia a los contactos. Y ya, bueno, irnos a algo más preciso, como también lo vimos en sesiones anteriores, ¿no? Ir a una aproximación a un resultado convergente. Es correcto, Miguel. Y vamos a ver que no vamos a indagar tan profundamente en cómo es que se modifica la matriz de rigidez o qué ecuaciones, cuál es el tipo de variables que se agregan a la hora de generar los contactos o conectores. Sin embargo, algo que sí es muy cierto es que se modifica dependiendo del contacto o de la conexión del conector que nosotros estemos configurando en nuestra geometría 3D. De eso va a depender el cómo se va a modificar nuestra representación matemática para la resolución de la simulación. Eso es algo que vamos a tener en cuenta. No vamos a abundar en cómo es que matemáticamente se modifica la matriz de rigidez, ni el tipo de ecuaciones extras que se puedan agregar a la hora de generar cierto contacto o cierto conector. Sin embargo, en lo que sí vamos a abundar es en los tipos de contactos, y dependiendo del tipo de contacto o de tipo de conector es como se modifican estas variables, ¿no? Como la matriz de rigidez y las ecuaciones extras que se generan. Y muy bien. Inges, algo que me gustaría preguntarles es si ustedes alguna vez, y nos lo pueden hacer saber aquí en el foro de dudas o preguntas o en los comentarios del chat de aquí de la sesión, es si ustedes han explorado los diferentes tipos de contactos o si no si no conocían que se podía configurar esta parte tal vez dentro del software, el contacto global, contactos locales como conexiones, se les hace familiar o tal vez no tanto. Entonces, si nos lo pueden hacer saber, con mucho gusto nosotros los leemos, ¿no? Pero bueno, continuando con la presentación, vamos a ver que vamos a hablar de tipos de contactos y su representación física. Muy bien. Vamos a, como información, tenemos que en el mundo real las piezas se empujan, friccionan o se separan
Entonces también tenemos que en la simulación eso no ocurre automáticamente. Debes de decirle al software cómo se están relacionando. En un ensamble, en una mesa, las piezas están unidas por pernos, están unidos con tornillos, tal vez soldados. Entonces, es así como está hecho en la realidad. En el software nosotros tenemos que decirle en qué zonas están unidos, en qué zonas tiene un perno, en qué zonas tiene un pasador, en qué zonas tal vez está soldado cierta pieza con otra pieza, nosotros tenemos que configurarlo. Es aquí donde entra y tiene sentido el uso de conectores, ya que si nosotros no, primero que nada, si nuestro ensamble tiene, por ejemplo, tornillos, tiene roscas, tiene tal vez una tuerca para apretar el tornillo, si tiene todos estos componentes, está vaya que muy detallado en nuestro modelo 3D, y nosotros queremos discretizar todas las piezas de la geometría, es lo que tiene más sentido lo que decía el ingeniero Miguel sobre que el coste computacional que va a tener el hecho de representar todas las geometrías de nuestro ensamble con un elemento sólido, por ejemplo, va a ser mucho mayor a cuando nosotros configuramos un conector de tipo tornillo, ya que cuando nosotros configuramos el conector de tipo tornillo, la malla se hace automática, la malla que se hace es como si fuera un nodo, pero específicamente de nuestro conector. En cambio, si nosotros dejáramos la pieza del tornillo que nosotros habíamos modelado, se va a representar el puro tornillo, se van a hacer, pues dependiendo de la precisión o de la densidad de nuestro elemento, se van a hacer n cantidad de elementos y es mucho más costoso para nuestra computadora resolver todas las, todos los elementos, todas las matrices de rigidez, todas las ecuaciones que se generen dentro del tornillo, de un solo tornillo que yo tenga en mi pieza, digo, en mi ensamble, a que si solamente tiene que resolver un solo elemento de malla que va a ser generado por mi tipo de conector utilizado. Voy a repetir esto porque tal vez eso no como muy reburujado. El tornillo, si nosotros tenemos un modelo de un tornillo en nuestro ensamble y se discretiza, se va a discretizar en n cantidad de elementos, por lo que ese n cantidad de elementos se va a tener que resolver a la hora de nosotros correr la simulación. Sin embargo, si nosotros configuramos y eliminamos ese tornillo y configuramos un conector de tipo tornillo, eh, el software lo que va a hacer es que va a identificar que en cierta zona va a ir ese conector de tipo tornillo y va a generar solamente un elemento de malla, un elemento que va a tomar, bueno, un elemento que a la hora de correr la simulación solamente va a generar, se va a tener que resolver ese elemento, es un solo elemento, en vez de resolver los diferentes elementos que pueda representar al tornillo, ¿sí? Si esta parte no quedó clara, Singes, espero y nos lo hagan saber en los comentarios. Y pues bueno, como pregunta, ¿cuántos han corrido un estudio en el que las piezas simplemente vuelan o nunca transmiten esfuerzos entre sí? Esto también funciona, bueno, más bien, con esta pregunta podemos responder el por qué son importantes las conexiones o los contactos, porque muchas veces, si bien en algún ensamble, ciertas zonas van soldadas, pero tal vez analizar la soldadura no es mi principal propósito, sino más bien ver cómo es la distribución de esfuerzos a lo largo, no sé, de cierta placa. Nosotros vamos a poder generar un contacto de tipo rígido, por ejemplo, en el cual toda la geometría va a estar unida, no se va a poder separar. Y más adelante vamos a ahondar un poco en esto de los tipos de contactos, pero a modo de ejemplo, vamos a visualizar una placa con diferentes placas soldadas, pero a nosotros no nos importa tanto ver cómo es la soldadura o el comportamiento de la soldadura, sino simplemente si la placa en global aguanta cierta carga. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder generar un contacto rígido donde la placa va a estar unida rígidamente y ver cómo son las distribuciones de nuestros esfuerzos, ¿no? Si no estuviera un contacto de tipo rígido,
y tuviera un contacto de otro tipo, tal vez las placas no se mantendrían unidas y se verían separadas y habría problemas tal vez computacionales a la hora de estar corriendo nuestra simulación, ¿no? Oh, perdón. Muy bien. Entonces, ¿cómo se relacionan los diferentes componentes entre sí? Los contactos son esenciales para modelar cómo interactúan las superficies de diferentes componentes en el ensamble. Es algo parecido a lo que les estaba mencionando. Entonces, nosotros podemos definir cómo va a estar interactuando cierta pieza con otra cierta pieza de nuestro ensamble. Si estas piezas van a estar completamente unidas a la hora final, ya cuando se terminen de fabricar, podemos nosotros generar este tipo de contacto como rígido, ¿no? Justamente aquí están los diferentes tipos de contactos y de conectores. Eh, Tenemos primero que nada los contactos globales, que es cuando el contacto va a estar interactuando en toda la geometría de nuestro ensamble, se va a estar interactuando de cierta manera. ¿Cuáles son los tipos en los que puede estar interactuando? De tipo contacto o de fricción, la cual permite interacciones con coeficientes de fricción. O sea, que si, perdón, que si va a haber un desplazamiento de ciertas piezas dependiendo de la carga y del coeficiente de fricción que nosotros hayamos cargado en este tipo de contacto. De ahí tenemos el contacto rígido, que es del que les estoy hablando constantemente, en donde los elementos se unen sin permitir el desplazamiento. ¿A qué me refiero con los elementos? Me refiero tanto a las piezas como a los elementos generados por nuestra malla a la hora de nosotros discretizar la geometría. Y también tenemos lo que viene siendo la parte libre, en donde este permite que las piezas no interactúen entre sí. O sea, sé que va a estar, si por ejemplo, si nosotros tenemos una presión en nuestra placa y esta placa va unida a tal vez un perfil estructural y tenemos un contacto de tipo libre, y la presión hace que se desplace un poco la placa hacia abajo, la placa se va a ver como traspasa incluso la otra geometría, ¿no? En la parte rígida, la placa no se movería absolutamente nada y en el contacto de fricción, pues se va a mover dependiendo al coeficiente de fricción que nosotros hayamos cargado, ¿no? Si es, si es demasiado significante para nuestra fuerza, o bueno, para la interacción que nosotros hayamos cargado, o si no es tanto, pues tal vez no se mueva nada, ¿no? De ahí tenemos los contactos locales. Estos contactos locales es, como ejemplo, es como lo que hablaba del perno en una mesa. El contacto local vamos a ver que los tres disponibles en los contactos globales, podemos nosotros también hacer un ajuste por contracción, simula las interferencias entre componentes ensamblados y también tenemos lo que viene siendo una pared virtual, emula el contacto con una superficie no moldeada. Estos contactos están un poco interesantes y pues vaya, estos son contactos locales entre un componente y otro componente, pero solamente van a estar actuando en ciertas zonas de nuestro componente, no va a ser en toda la geometría de nuestro ensamble, por ejemplo, ¿no? Eh, Miguel, ¿algo que te gustaría mencionar tal vez en esta parte de los tipos de contactos globales y locales? Pues bueno, es que adicionar a definiciones específicas de cada uno nos puede ya tomar bastante tiempo. Lo bueno es que, bueno, creo que aquí la siguiente diapositiva involucra lo que pasa a nivel maya, ¿no? Que ya nos viene dando una oportunidad de comprender más qué es lo que está haciendo cada uno de ellos. Porque pues sí, así como tal, el rígido, pues no permite los desplazamientos, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque amarra los nodos, ¿no? Entonces, a ver si teniendo una comprensión de lo que sucede a nivel maya, pues podemos conceptualizarlo mejor, ¿sí? Pero en resumen, pues bueno, los más utilizados podrían ser estos tres, ¿no? El contacto de fricción, el rígido, el libre y van a ser nuestras formas de definir las interacciones en nuestros ensambles, ¿sí? A diferencia del contacto de fricción y el rígido, pues permitir esos desplazamientos, ¿no? Al momento de incluir una fricción, pues involucra que está permitiendo que se desplacen las piezas entre sí, considerando que puedan llegar a tener algún contacto. Muy bien. Continuando con la presentación, Inges, justamente es lo que decía Miguel.
Aquí vamos a poder nosotros visualizar cómo interactúan los contactos a la hora de configurarlos, ¿no? El contacto rígido, pues podemos observar definitivamente que no, que no está actuando, que no se desplaza absolutamente nada dentro de nuestra geometría. Y el contacto, ok, aquí, este es el contacto rígido. Este es el contacto rígido. Aquí tenemos nuestro contacto rígido, Inges. Aquí la unión entre una pieza y la otra pieza no hay una separación dentro de los elementos que se están interactuando. Las partes de las caras que están interactuando de la pieza azul con la pieza rosa no se desplazan a pesar de que está sufriendo un desplazamiento en ambas piezas, ¿no? De ahí vemos que el contacto por fricción, que sería esta representación de acá, vemos que sí llega a tener una ligera separación dentro de las piezas. Y esto se debe a que probablemente se configuró con cierto coeficiente de fricción y la fuerza o la presión que se está generando o que se configuró está siendo superior a este contacto, digo, perdón, a este coeficiente de fricción. Y finalmente la parte o el contacto libre, vamos a visualizar que, que traspasa la otra geometría, o sea, que no respeta que hay una interferencia entre piezas. ¿Me explico? Eh, entonces, este sería una representación más visual de qué es lo que pasa cuando nosotros configuramos alguno de estos tres tipos de contacto. Y estos tres tipos de contacto, de manera global, son los que se pueden configurar. Fuerza rígida de contacto y pues libre, ¿no? De aquí, esto es todo lo que se tenía predestinado para el tópico de tipos de contactos y su representación física. Inges, si hay alguna duda, de nuevo, no duden en hacérnoslo saber en los comentarios y cualquier duda, pues aquí las leemos y trataremos de responderlo de la mejor manera posible. Muy bien, pasaremos a nuestro segundo tópico, que es los conectores, elementos implicados para unir componentes. Aquí es donde vamos a visualizar cómo es que vamos a poder nosotros aligerar el costo computacional con el uso de conectores. ¿Qué es un conector y por qué y por qué usarlo? Muy bien. Vamos a partir de esta pregunta. ¿Vale la pena modelar todo un tornillo si necesitas saber si la unión aguantará? Los conectores simulan uniones comunes sin necesidad de modelar físicamente. Son elementos matemáticos que ahorran tiempo, simplificación geométrica y una mejor estabilidad dentro de nuestra simulación. Entonces, ¿cómo es esto? O bueno, ¿qué tipos de conectores hay? Y estos son los más comunes. Vamos a ver que hay conectores de tipo tornillo, de tipo bolt. Entonces, ¿qué simulan? Simulan la unión axial con o sin pretensado. ¿Qué es el pretensado? Es, vaya, a qué torque o con qué torque va a estar atornillado este tornillo, con qué fuerza axial va a estar atornillado este tornillo. ¿Para qué? Para que a la hora de que se corra la simulación ya esté precargada la fuerza con la cual se apretó el tornillo y que se pueda tener un análisis incluso aún más preciso. ¿Dónde se puede usar? En ensambles estructurales, uniones críticas, vaya donde haya inicialmente en nuestro modelo de SolidWorks, en nuestra geometría 3D, donde haya algún tornillo, ¿no? O que eh, se tenga ya previsto que ahí va a haber un tornillo. Y se pueden configurar desde el diámetro del tornillo, desde la longitud del tornillo, las fuerzas, el pretensado. Se puede también configurar lo que viene siendo la unión también del tornillo con la geometría, si esta va a ser de un tipo de rígido o si esta va a ser de donde las fuerzas se vean distribuidas a lo largo del tornillo. Vaya, se pueden configurar con bastantes especificaciones, vaya. De ahí tenemos un conector de tipo pasador. ¿Qué es lo que simula? Es una restricción axial con libertad de giro, ya que el pasador solamente va a ser como un pernito, ¿no? ¿Dónde usarlo? Pues tal vez en ejes o bisagras, en donde haya esta libertad
de rotación en el pasador. De ahí tenemos el spring, o también viene siendo como como un amortiguamiento, como un resorte, como un amortiguador. Es lo que simula, pues es una conexión estática lineal. De ahí, ¿dónde podemos usarlo? En suspensiones, en piezas flexibles, ya que, como les repito, el spring es como este resorte, como un amortiguamiento que pueda estar sufriendo nuestra geometría a la hora de estar simulándolo, ¿no? Y finalmente, pues tenemos lo que viene siendo un cordón de soldadura o puntos de soldadura. Esto es una unión rígida simplificada y se puede usar en estructuras sólidas. Se puede utilizar la soldadura, sin embargo, muchas veces esto se sirve cuando nos interesa ver cómo es la distribución de nuestras fuerzas en estos mismos cordones de soldadura. Si no es de tanto interés ver qué tantos esfuerzos está sintiendo nuestra soldadura, pues tal vez no sea necesario configurar eh, una conexión de tipo soldadura o un conector. Muy bien, ¿cuándo usar conectores y cuándo no? Nos da como recomendación, úsalos cuando la unión no necesite mostrar distribuciones de carga por área real. Cuando busques evaluar el comportamiento global del ensamble, cuando quieras aplicar el pretensado o con una condición estructural clara. Estas son las recomendaciones que se hacen cuando nosotros queremos trabajar con conectores dentro de un ensamble. ¿Cuándo usarlo? Bueno, pues cuando nosotros necesitemos eh, un análisis tal vez más preciso de la simulación, ya que si nosotros modelamos nuestro tornillo, por ejemplo, en un ensamble y mallamos todo y resolvemos la simulación, pues los resultados o los esfuerzos que vamos a poder extraer de nuestra simulación van a ser automáticos, claro, dependiendo de la carga que nosotros hayamos configurado, del material, etc., de todo lo que nosotros hayamos hecho, van a ser resultados automáticos. Sin embargo, con los conectores, hablando específicamente de los tornillos, nosotros vamos a poder configurar temas como el pretensado y que también se tomen en cuenta a la hora de correr nuestra simulación, ¿no? ¿Cuándo no es necesario usarlos? Cuando la unión tiene una fricción significativa o separación esperada. Eh, Cuando nosotros queremos resultados detallados en la zona de contacto y cuando estemos modelando daños localizados o pandeo en nuestra unión. ¿Por qué no se recomienda tanto utilizar contactos en este tipo de escenarios? Ya que si nuestro ensamble hay piezas que van a estar separadas y nosotros generamos un contacto de unión rígida, por ejemplo, esas piezas no, no se van a separar, vaya, a lo mejor sí se mantienen separadas, pero no se va a estar representando tal vez el movimiento real que deberían de tener. Y aquí, Miguel, me gustaría decir o preguntarte, ¿no? Si tienes algo tal vez más que decir, algo más que agregar en esta parte. Pues bueno, en resumen, bueno, no sé si le puedo regresar tantito a la diapositiva anterior. Em, Creo que con las imágenes queda un poco más plasmado a qué nos estamos refiriendo con los conectores. Podemos ver tanto ahí que a lo mejor y nosotros pensaríamos que con estas pinzas ese resorte está representado en modelo CAD, pues en realidad no, es un conector que tiene pues bueno ya sus configuraciones específicas como nos lo ha mencionado Leo. Que pues podemos nosotros especificar su coeficiente de amortiguamiento, los efectos que va a tener tanto para tensar o como para, pues bueno, repeler, funcionando como si fuera un resorte a cualquier dirección. Y, y pues bueno, también nos ayuda a verlo de manera visual, cosa que si se ve en el software, a pesar de que nosotros lo podemos, nuestros tornillos o nuestros tipo de conectores los podemos excluir si se diseñaron con CAD, igual se ven representados de manera visual con esta herramienta de conectores y llegando a pues la representación completa en nuestro ensamble, ¿no? Y también llegando aquí a la diapositiva que nos decía Leo de cuándo no, cuándo usarlos y cuándo no. Em, pues bueno, si tenemos
así como lo decía, ¿no? Que si quieres aplicar un pretensado o una condición estructural clara, llegamos a hablar de estas configuraciones específicas que se les da, ¿sí? Que bueno, esa la vamos a ver ahorita en un ejercicio siguiente. No sé si hay algo más que profundizar en la teoría, sino pues ya pues adentrarnos a una pieza y explorar estas herramientas de contactos y conectores. Muy bien, excelente, Inges. Sí, Inges, si tal vez quieren como abundar o tal vez platicar un poco más de algún tipo de conector en específico, tal vez que ustedes hayan utilizado y que tal vez no lo estemos tomando en cuenta en esta presentación, con mucho gusto. Y igual, háganoslo saber, Inges, por favor, en el chat o en el foro de dudas o preguntas, ¿no? Y aquí, Inges, pues terminamos con la parte de contactos, bueno, conectores, perdón, elementos simplificados para unir para unir componentes. Ahora, algo que se tiene que mencionar a la hora de estar utilizando conectores es que si bien se usan conectores para que sea más ligero el coste computacional para nuestra computadora, sin embargo, también el análisis es más preciso a la hora de estar utilizando conectores. Mm, muchas veces no tiene nada que ver el hecho de que la simulación sea más ligera, o sea, que sea más fácil para la computadora resolverla, con el hecho de que sean más precisos los resultados, ya que con los conectores nosotros podemos configurar muchas especificaciones, también el material se puede especificar del tipo de conector que estemos utilizando, entonces a la hora de configurar tantas variables, vamos a poder tener un resultado más preciso de la simulación. Y muy bien, vamos a nuestra parte de nuestro ejercicio de mallado. Vamos a ver cuál es un ejercicio práctico de nuestra simulación. Entonces, de aquí yo dejo de compartir y Miguel procede a platicar un poco con la parte práctica. Adelante, Miguel. Sí se puede ver la pantalla aquí, ¿verdad? De SolidWorks. Entonces, sí, miren, prácticamente este puede ser lo que hablábamos, que si bien los contactos y los conectores no se vienen involucrados en diseños en los que son solo piezas, sino en los que son pues más bien diseños de ensambles, como podría ser este caso, ¿no? Que involucraría tornillos en esta unión, si quisiéramos evaluarla. En este caso ya le excluimos los tornillos para poder representarlos con estos conectores de una manera más simplificada para nuestra computadora y acceder a algunos datos adicionales que nos da también el trabajar con conectores. Por ejemplo, en este caso, cosa muy importante bueno, no hemos mencionado hasta ahorita, es que automáticamente cuando nosotros creamos un estudio de simulación, nos va a generar un contacto global. Siempre va a venir aquí esta pestañita que va a decir que hay interacción entre los componentes de tipo global. Sí, viene como por default asignar em, esa interacción que si nosotros la quitáramos, pues se comportaría como los contactos libres que estábamos viendo ahorita, que no hacen nada, que hacen que nuestras piezas se atraviesen entre sí, que no considere transferencia de fuerzas, pues sí, que no considere ninguna interacción. Entonces, por default siempre viene este contacto global, que viene con, pues bueno, la configuración predefinida, ¿no? Que viene incluso un rango en el que considere los contactos. Por ejemplo, aquí, que si las placas, entre las placas, bueno, entre las piezas hay una separación de 0 milímetros, pues es ahí donde se considera que hay un contacto, ¿sí? Y entonces, a partir de los 0 milímetros de interacción entre una pieza y otra, de que estén unidas, pues nos lo va a considerar para un contacto que nos va a dar por configuración predefinida, un contacto tipo bonded, ¿sí? Que ya, bueno, si nos adentramos en las avanzadas, podemos irnos a lo que les mencionaba, ¿no? Que podemos llegar a hacer algunas configuraciones que nos consuman más o menos recursos computacionales, tanto aquí como modificando las propiedades de nuestro archivo, nuestro documento de simulación. En este caso, nosotros mantuvimos este contacto global. ¿Por qué? Porque, bueno, en lugar de ir definiendo uno por uno,
las interacciones que hay entre las placas, pues ya de manera, con este contacto global se está considerando que las placas están unidas a una representación tipo como soldadura, ¿sí? A pesar de que tenemos un conector de soldadura, si no quisiéramos llegar a acceder a los datos que nos da la soldadura, podemos solo representarla con un contacto rígido, ¿no? Que las está uniendo como si fueran piezas soldadas, ¿sí? A pesar de eso, nosotros agregamos unas interacciones locales, ¿sí? Más que nada entre las placas donde va a estar la presión de los tornillos. ¿Para qué? Pues para ver cómo se representa el aplastamiento que puede haber por los tornillos por la tensión a la que se aprieta, ¿no? ¿Cómo saber de, cómo están nuestros contactos representados en nuestra simulación, más que solo en el árbol de operaciones, que podemos, pues sí, verlos aquí de manera muy general, que si le damos, por ejemplo, el clic, pues bueno, nos va a mostrar las caras que tiene y todo eso, pero pues si queremos ver de un estado global cómo están los contactos, cómo se van a comportar las interacciones entre nuestros componentes del ensamble, tenemos una herramienta muy importante que es poco conocida en relación a esto de los contactos, que es aquí mismo donde se acceden a los contactos y conectores, nosotros dándole clic derecho y tenemos el Interaction Viewer, ¿sí? Nos va a mostrar de una visualización de las interacciones que están presentes de todos nuestros contactos que están configurados en nuestro árbol de operaciones, ¿sí? Es cuestión de, pues bueno, darle en calcular, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver que nos considera el tipo contact con la fricción que hay entre las placas, bueno, entre la placa de la viga y la viga, pues que es la base. Nos va a representar que es un contacto con fricción, lo que bueno, ahí lo que lo va a sostener para que esté en este pues estado de viga en cantilever, pues serían los tornillos, ¿no? Los que van a estar manteniendo ahí en contacto, bueno, unidas nuestras dos piezas, ¿sí? A diferencia de lo que vendría siendo unir la viga a la plaquita de sujeción y como por medio de los nervios, pues sería con una tipo soldadura, ¿no? Que en este caso, pues lo estamos viendo que están unidos por un contacto rígido, ¿no? Que está uniendo los nodos de nuestras piezas, pretendiendo que están unidas de manera rígida, como lo dice el contacto, ¿no? Entonces, nosotros podemos así visualizar de una manera general cómo se están comportando las interacciones, ¿sí? Entonces ya sabemos que las pestañitas de los nervios están reforzando de manera rígido todo lo que viene siendo la viga y a la placa de sujeción o del atornillado. Sí, entonces, bueno, posterior a eso, ya sería cuestión de que si bien están teniendo un contacto las dos pues estructuras principales, pues por tema de gravedad y fricción, pues obviamente sabríamos que si sin los tornillos se iría para abajo la estructura, ¿no? Entonces es cuestión de asignarlos. Igual en la misma pestañita nosotros accedemos a todo lo que involucra contactos y conectores en esta que se llama pues connections, ¿no? Entonces aquí mismo nosotros accedemos a los conectores que nos mencionó Leo y algunos adicionales como son los rodamientos, valeros, como ustedes los llamen, soldaduras ya sea por puntos o a lo largo de toda la línea, los resortes que nos mencionó Leo y bueno, entre otros, ¿sí? Nosotros en el caso pues asignamos los bolts correspondientes a lo que fuera la estructura y tendríamos aquí en nuestro árbol de los conectores la pestaña de pues todos los tornillos que se agruparon por ser hechos con una sola operación, ¿sí? En este caso, pues nada más es cuestión de asignar las aristas que involucra el tornillo con su tuerca, ¿no? Se involucra dónde va la cabeza del tornillo y dónde iría el final del tornillo con su respectiva tuerca. Y entre esos, pues tenemos diferentes configuraciones, ¿no? Por ejemplo, el tipo de tornillo, como nos dijo Leo, configurar los diámetros, configurar lo que vendría siendo un material, accediendo a sus propiedades mecánicas,
a las que pues se le atribuyen luego a las ecuaciones de la solución del software, y también datos específicos para asignar un criterio de falla. Por ejemplo, en este caso, nosotros le asignamos, pues bueno, le estamos asignando el límite elástico como criterio de falla para saber si nuestro tornillo eh, ya no es apto para nuestro ensamble, y saber si va a tener ahí una falla o un correcto funcionamiento, ¿no? Es una de las ventajas que nos da también el tratar con conectores, que específicamente nos va a dar un factor de seguridad en el que sabemos que si falla o no falla, independientemente al trazado de von Mises o al trazado que corresponda a la simulación. ¿Sí? Y entre otras, como la precarga, que quedamos que sería la fuerza a la que se apretó el tornillo para, em, para unir las piezas, ¿no? En este caso, pues bueno, fueron 145 newtons de manera axial, ¿sí? Que también se puede configurar por medio de torque. Entonces, esa es la misma configuración que se respetó para los 4 tornillos que están uniendo aquí nuestra viga, ¿sí? Y bueno, vamos, pues podremos ahora sí que acceder a nuestros resultados, ¿sí? Si vemos aquí en nuestro trazado von Mises, podemos ver que de manera independiente no se muestran los pernos. Nosotros tendríamos que hacer que se vean representados con mostrar los datos de simulación. ¿Sí? Si nosotros accedemos aquí a la visibilidad em, pues bueno, de datos que nosotros queremos ver, de componentes de nuestro CAD que queremos ver, nosotros al utilizar simulación podemos ver aquí, ver los símbolos de simulación, que si bien pueden mostrar también la carga, las sujeciones y demás, también aquí va a mostrar lo que vienen siendo nuestros conectores, ¿sí? Una vez nosotros accediendo, podemos ver, como les mencionaba, la carga donde está pues colocada, los símbolos representativos de las sujeciones, ¿sí? Y nuestros conectores, ¿sí? Podemos ver, pues bueno, está representado su tornillo con la tuerca como lo configuramos. Incluso se puede ver un poco transparente, también hay para diferenciar que se trata de un conector y no de pues una pieza en sí, ¿sí? Nosotros podemos ver aquí nuestros resultados, ¿sí? En este caso, nosotros podemos, aquí ya está definido un trazado para determinar los factores de seguridad de nuestros tornillos, pero es tan sencillo como, pues bueno, acceder a los resultados y generar un trazado de los pin o bolt, ¿no? En este caso, como ya sabe que el software que tiene los bolts en automático nos sugiere em, realizar este trazado de Bolt. ¿Sí? Si lo podemos ver, y le damos en la palomita, nos va a generar este trazado en el que nos va a dar de manera muy general y simplificada, sin tener que adentrarnos en los trazados de que el esfuerzo por mis es tal y tal, nos da tal cual al factor de seguridad que nosotros lo configuramos. ¿Sí? Ahí olvidé mencionarlo, pero mira, aquí en la definición de los conectores, nosotros le pusimos que queremos un factor de seguridad de 2 para saber si está em, como un conector funcional o como un conector que va a fallar, ¿sí? Y ese es el trazado que nos da. En efecto, aquí nos puedo mostrar, y es el mismo que ya tenemos acá definido, nos muestra cuáles conectores necesitan atención, tanto como para modificar nuestro diseño, para que no se concentren ahí los esfuerzos en nuestros tornillos, o como para modificar el tornillo en sí, ya sea cambiando el material, asignando un grosor diferente, o bueno, las configuraciones que sean pertinentes a asegurar nuestro diseño a un factor de seguridad accesible, ¿no? Y también nos muestra los que sí están validados por medio de este factor de seguridad de 2, que podrían ser los de abajo, y nos da de hecho en específico el factor de seguridad calculado, que si bien podemos ver que los de abajo tienen un factor de seguridad de 46 y el deseado era 2, pues nos lo coloca en color verde, ¿no? Para, pues bueno, ahí resaltar la diferencia entre los aprobados y los que no están aprobados, ¿sí? Por ejemplo, también con el caso de los rojos, podemos ver que su factor de seguridad está por debajo del 2,
ya sea por muy poco, pero está debajo, ¿no? Tiene un factor de seguridad de 1.9, cual, bueno, está por debajo de nuestro objetivo. Que otra de las cosas adicionales al tratar aquí nuestros conectores es que podemos acceder a datos específicos correspondientes a este, ¿no? Por ejemplo, el análisis de los tornillos, nosotros, aparte de que hagan un trazado, podríamos ver sus esfuerzos von Mises. Si no lo hacemos con conectores, al utilizar los conectores, nosotros podemos acceder aquí a sus fuerzas resultantes. ¿Sí? Dentro de las fuerzas resultantes, al utilizar conectores, se nos va a activar esta pestañita, ¿no? Para ver las fuerzas de conectores de manera resultante, ¿sí? Y aquí podemos ver las fuerzas, pues bueno, que nosotros conocemos, que son indispensables para diseñar al momento de utilizar tornillería, que va a ser el esfuerzo cortante en el tornillo, el esfuerzo axial al que se va a someter, el momento, el torque. Y bueno, esas serían las cuatro principales para los tornillos, ¿no? Pero dependiendo del tipo de conector que nosotros utilicemos, nos va a representar y nos va a mostrar sus esfuerzos principales correspondientes a esto, ¿no? Como por ejemplo los resortes, pues nos va a asignar valores representativos del amortiguamiento que está teniendo o demás. O en el caso de la soldadura, pues también acceder a valores en los que podríamos saber si va a funcionar o no va a funcionar nuestra soldadura, como en el caso aquí de los tornillos. Incluso aquí mismo, en las resultantes, nos los va a pintar de color rojito. Como pueden ver, los primeros valores, los primeros cuatro son representativos del tornillo de superior, los otros cuatro también de un tornillo superior y tienen este color pues rojito tirándole al rosita, y los otros están en color verde, también haciendo alusión a que están pues pasando este factor de seguridad objetivo que nosotros configuramos. ¿Sí? Pues bueno, Inges, esto sería por cuestión de visualización de contactos y conectores. Si gustan ya explorar más a detalle en las herramientas, les estaremos compartiendo este ensamble para que puedan pues ahí jugar un poquito con lo que se pudieron ver aquí. Igual va a estar la grabación del video si quieren retomar alguna de los trazados que se vieron aquí o cómo acceder a ciertos esfuerzos. Y si no, de todos modos, pues también ya saben que estamos al alcance y su disposición, pues enviándonos ahí un correo si requieren algún apoyo o alguna información adicional a los conectores y contactos que ustedes estén requiriendo para sus simulaciones, ¿sí? Entonces, aquí le voy a revisar la pantalla a Leo, pues ya para poder finalizar y dar el cierre a esta sesión y pues bueno, dar ahí un poco de contexto para lo que vendría siendo la siguiente sesión. Leo. Claro, gracias Miguel. Muchas gracias por el ejemplo. Definitivamente un ejemplo práctico siempre hace que quede un poco más claro las ideas que nosotros a veces intentamos transmitir por la sesión. Rápidamente, Inge, Miguel, vamos a contestar unas pequeñas preguntas que nos hicieron llegar. Primero que nada, Edgar López Galvez nos dice, ¿se puede mandar mi CV por aquí? Yo creo que por aquí no es muy óptimo. Sin embargo, mira, si estás interesado, Inge, eh, puedes mandarlo a ese correo que te compartí ahí por el mismo chat, sin ningún problema, y ya pues ellos se contactarán contigo. Él es gente de recursos humanos y por ahí sí lo puedes mandar. De ahí, Beltrán Ángel nos pregunta, ¿la simulación de una estructura como la que muestras siempre debe ser un ensamble, componentes independientes, o se pueden hacer un estudio de una estructura como, como lo muestras, pero realizada como sólidos multicuerpo, tal vez como sólidos Wellmans o sólidos normales de las placas? Definitivamente se pueden utilizar tanto ensambles como sólidos multicuerpo y usando perfiles estructurales, tal vez de chapa metálica incluso, e incluso sólidos normales. Sin embargo, para el uso de conectores particularmente, pues se usa comúnmente en la parte de ensambles, ¿no? Miguel, no sé si quieras agregar Sí, algo. sí, pues bueno, es que en general
nosotros podemos darle datos al software y obviamente nos va a entregar resultados, ¿no? La cosa está en qué tan aproximado quieres que sea al comportamiento realista. Si bien lo hicieras con una sola pieza, a diferencia de un ensamble como lo podemos ver aquí, es que no se están generando las interacciones realistas a las que se sometería el escenario, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso de los tornillos que pudimos configurar cosas extra, en el caso de los contactos, bueno, a lo mejor que si el rígido, el contacto rígido que tenía ahí, sí representa que una de las piezas como si fuera uno solo, hubo por ahí otro contacto que no representa que las piezas estén unidas a nivel de los nodos, ¿sí? Entonces, pues van de representaciones distintas, como dice Leo, cualquiera de las dos maneras se puede, pero no está de más hacer la comparación ahí de qué tanto nos pueden diferir los resultados entre utilizando, pues ahora sí que un ensamble y con conectores y pues de manera más acercándonos a lo realista, a diferencia de un solo sólido unido por como si fuera una sola pieza, que también puede ser aproximado pero no está de más poder ir a la comparación por si difieren un poquito los datos. Sí, incluso nosotros vamos a poder, visualizando esa comparación, como lo dice Miguel, vamos a poder visualizar qué es más fácil para mí como usuario configurar en mi simulación, si trabajar con ensambles, y trabajar con contactos y conectores, o trabajar desde un sólido multicuerpo y que todo se me malle sólido y que en vez de tal vez trabajar con mallas mixtas, cosas por el estilo, eso también tiene mucho que ver, ¿no? El qué tan batalloso sea para mí como usuario configurar la simulación de una o de otra manera. Y pues eso va a ser personal de cada usuario, ¿no? Sí, porque, bueno, hay detalle último importante que se me pasó decir, porque si los sólidos multicuerpos no tienen el mismo comportamiento que un ensamble a este nivel. Sí los agarra como si fueran solo una pieza y los une de manera rígida todo y no te permite hacer luego otro tipo de contactos. Pero a lo mejor el tornillo sí se podría agregar. Si tiene ahí los orificios, nada más es más por la cuestión de los contactos, la diferencia entre multicuerpos y ensambles. Sí. Perfecto. Y Daniel Esteban nos escribe y nos dice que si le podemos compartir la liga para reinscribirle a las sesiones. Ok, Inge, sí, claro que sí. Para la próxima sesión te hacemos llegar la sesión también a ti, Inge, en donde te puedas inscribir sin ningún problema, Inge. Y pues bueno, si ya no hay más que dudas o preguntas, Inges, nos quedan ya nada más por mencionar que esta fue la sesión 6 de nuevo. Vimos lo que viene siendo conectando componentes, vimos los contactos y conexiones dentro de SolidWorks, y de aquí seguiríamos en 15 días para nuestra lección 7, la cual va a tener como título o va a hablar sobre definiendo escenarios correctamente de simulación, en donde vamos a visualizar condiciones de frontera y para allá las cargas en nuestro modelo 3D. Y yo creo que ya sería todo, ¿no, Miguel? No sé si tengas algo más que mencionar. De mi parte, creo que todo bien. Sí, pues sí, en general, próxima lección, pues abarcar lo que vienen siendo igual, continuamos sobre el modelo matemático que se genera, abarcando aquí las sujeciones y las cargas, ¿no? Cómo se van ahí a agregar a nuestro modelo matemático y a nuestro escenario de simulación. Y pues bueno, ya por más que nada en esta sesión, para finalizar, me gustaría decir que pues bueno, como en casi todas lo decimos, una hora no basta como para abarcar estos temas, pero bien, pues bueno, ya les mostramos, saben que existen, saben que pueden hacer, cuáles son sus alcances y nosotros estamos a disposición de apoyarlos en cualquier tema de simulación en el que quieran integrar estas técnicas, pues bueno, estamos ahí a la orden. Repito rápidamente, recordarles que está nuestro correo de soporte@intelligy.com, y, y que ahí vamos a estar nosotros al pendiente para cualquier requerimiento que ustedes lleguen a tener, ¿no? De ahí no me queda más que decir gracias y dar una despedida, ¿no? A todos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión, Sí, en hasta 15 luego, días. Inges, que Hasta tengan buen luego. fin de semana.
Buen fin de semana, es correcto.